Muy buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos un tema preparado basado en el Evangelio de Juan capítulo 5. En este pasaje encontramos a un hombre con una condición que le limitaba a hacer muchas cosas. Era algo muy importante para él. El poder caminar le limitaba el hacer muchas tareas. Y la Biblia dice que este hombre se encontraba en una ciudad llamada Jerusalén. Ahí había un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Ahí la Biblia dice que había mucha gente, había multitud de enfermos. Imagínate cuántos enfermos hubiera ahí para que la Biblia diga que había multitudes. Es decir, que no estamos hablando de 5 o 10 personas, había muchos enfermos en ese lugar. Algunos eran ciegos, otros eran cojos y otros, como en el caso del hombre que hoy vamos a hablar, eran paralíticos. Cuando Jesús llega a aquel lugar se da cuenta que este hombre está enfermo y lo ve ahí acostado. Y se acerca a hacerle una entrevista y le dice cuál es su situación, qué es lo que le sucede. Y el hombre empieza a dialogar con Jesús y le dice que tiene 38 años enfermo. 38 años padeciendo esa enfermedad y esa dificultad de poder valerse por sí mismo. Jesús le dice qué es lo que pasa porque él está ahí en ese lugar. Y él dice: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Había un ángel que de cierto momento, de tiempo en tiempo, venía al estanque y aquella agua era removida. Y los que entraban primero eran los que eran sanos, el primero que entraba en ese lugar, de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces el hombre le platica a Jesús y le dice: cuando yo quiero ir, ya hay alguien que se me adelantó. Imagínese pues quién iba primero. Si su condición de él era no poder caminar, pues obviamente el que era ciego se acercaba, ¿verdad? Y llegaba a aquel lugar. Imaginemos que había sordos ahí, pues también tenían una habilidad para poder llegar al lugar. Pero él, su limitación era en sus pies y no podía llegar a aquel lugar inmediatamente. Yo lo imagino quizá arrastrándose con sus brazos para poder llegar, pero no lo lograba. Entonces él le da la entrevista a Jesús y le dice: pues esto es lo que sucede. Y Jesús, en su amor y en su compasión, lo ve, y con ese amor tan grande de Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente aquel hombre fue sanado, tomó su lecho como le dijo Jesús y anduvo. Y la Biblia dice que aquel día era un día de reposo. Pero para Jesús no había límite. Para el poder de Dios no había nada que le impidiera sanar. Cuando este hombre aparece en esta historia y Jesús se acerca con él, yo no puedo evitar imaginarme la condición del hombre, no solamente físicamente, sino a mí me gusta ir más allá. ¿Qué pensamientos habrá tenido el hombre cuando veía que alguien más entraba al estanque? Ellos estaban ahí pendientes porque no sabían el momento ni la hora en que el ángel iba a descender y que las aguas iban a ser agitadas y ahí iba a suceder el milagro. Pero cuando eso sucedía, el ver que alguien más llegaba, yo pienso que en su corazón pudiera haber el desánimo, la tristeza de decir: ¿por qué no puedo estar ahí? Pero lo más bonito de esta historia es que Jesús llegó. Jesús estaba pasando por ahí. Y hay un canto que dice que cuando Jesús pasa, algo cambia, algo en nuestra vida se transforma. ¿Cuántas veces tú has querido anhelar que Dios responda a tu vida, que Dios traiga alguna respuesta? Y en ocasiones ves cómo Dios obra en las demás personas, cómo sus oraciones son contestadas, cómo
en medio de la situación que tú vives, quizá en enfermedad, hay alguien más que ya Dios le dio una sanidad. Has anhelado un milagro en tu vida y has visto que en otro Dios ha hecho el milagro. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que Dios siempre obra conforme a su voluntad. Y no es que a Dios se le haya olvidado nuestra situación, no es que Dios no esté interesado, pero Dios tiene su tiempo y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Este hombre tuvo una entrevista muy bonita. Yo le digo entrevista, ¿verdad? Por esa plática. Pero tuvo un diálogo muy hermoso con Jesús. Quizá él se hubiera llegado a esa sanidad a través de la situación que pasaba en el estanque, cuando eran removidas las aguas. No hubiéramos estado leyendo hoy la historia de este hombre de estar cerca de Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero invitarte en esta mañana a que en medio de tu condición tengas esa esperanza de que Dios es bueno, Dios es maravilloso, es misericordioso. Dios es un Dios de amor y es un Dios que ama a aquellos que le aman, que honra a aquellos que le honran y que dice su palabra también que aquellos que le buscan, Él está ahí. Entonces, en esta mañana, en medio de cualquier situación que tú pudieras estar pasando, yo quiero que recuerdes esta historia y que te atrevas a tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesucristo, y le digas como este hombre lo hizo, le digas lo que sientes, le digas con tus propias palabras lo que estás atravesando. A lo mejor te has venido a sentir en algún momento en desespero, en ver cómo otros reciben, en ver cómo otros salen adelante, pero no entres en eso, no entres en el desespero. Mejor confía en Dios y lleva ese diálogo con Jesús por medio de la oración, que puedas decirle lo que sientes y en medio de esa oración Él pueda hacer, sin duda, traer a tu corazón esa paz que necesitamos en medio de cada circunstancia que podamos vivir. Así que en esta mañana yo te invito a hacer una oración conmigo. Y te invito a que cualquier cosa que venga a tu vida, cualquier situación difícil, sepas que Jesús está ahí. Sepas que Dios está pendiente. Que a Dios no es que se le pasen las cosas, no es que nos haya olvidado, como muchas veces pudiéramos pensar que Dios no escucha la oración. Dios sabe los momentos, Dios sabe nuestras dificultades, pero lo más importante de todo es que aprendamos a confiar siempre en Él. Gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Hoy quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón, que nos ayudes a vivir siempre, Señor, en fe, agradecidos contigo, Señor, en nuestros procesos, en lo que vivimos. Gracias, Señor, porque en muchas ocasiones estamos bien, en muchas ocasiones vivimos con alegría, sin preocupaciones. Hay momentos que marcha todo al 100, Señor. Pero también hay situaciones y momentos en nuestra vida donde habrá dificultad, porque tú lo dijiste, que aquellos que te buscan, aquellos que te aman, viviremos momentos difíciles. Tú mismo, Jesús, cuando estuviste en esta tierra, fuiste rechazado. Tú mismo, Jesús, experimentaste lo que muchos de nosotros pasamos. Tú nos entiendes a la perfección. Así que en esta mañana, a través de esta oración y de este momento, en este devocional, queremos honrarte, queremos bendecirte y queremos con todo nuestro corazón anhelar que tú escuches nuestra oración, que tú nos puedas entender cuando nos acercamos a ti con nuestras palabras que salgan de nuestro corazón y lo expresemos con nuestros labios, cuál es nuestra condición y lo que estamos viviendo. Y así como este hombre pudo tener esa plática contigo, que en esta mañana, si alguien está pasando por una dificultad, lo pueda llevar en oración a ti. En el nombre de Jesús, amén. Me despido de ustedes, les envío un fuerte abrazo y les deseo que tengan un bendecido día.